Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar del complejo mano-muñeca, también conocidas como las articulaciones eh, radiocarpianas y también mediocarpianas. A modo de recordatorio, hay que considerar de que la articulación de la muñeca es biomecánicamente compleja. Eso quiere decir que está formada por más de dos articulaciones. En este caso tenemos la gran articulación entre el radio y los huesos del carpo y también entre la ulna y los huesos del carpo y además entre la ulna y el radio. Esta es una articulación carente de gran protección muscular y por ende los ligamentos son aquellos que tienen un mayor componente estabilizador pasivo. A modo de recordatorio, recordemos que tenemos, aquí está invertido como está en la foto de la izquierda, pero tenemos el radio que es el que tiene la carilla más extensa con el cúbito una carilla menos extensa y recordemos que están unidos y tienen un pequeño cartílago piramidal que lo que hace es continuar la superficie articular. ¿Ya? Tenemos la primera fila del carpo, ¿ya? Que está formada por el escafoides, el semilunar y el piramidal, para luego en la segunda fila del carpo tener el hueso ganchoso, el hueso grande o jamate, el trapezoide y el trapecio. ¿Ya? Y estas filas, ¿no es cierto?, tienen un encaje recíproco entre sí y con la segunda fila con los diferentes metacarpianos, como se puede ver ahí con las formas de sus carillas. Comenzando por la articulación radiocarpiana, se funciona por la regla convexo-cóncava. ¿Ya? Vale decir, el deslizamiento es contrario al movimiento ósteo kinemático y el rodamiento va en el mismo sentido. ¿Ya? Em, la posición de reposo es sin desviación ni ulnar ni radial y con aproximadamente 15 grados de extensión. Respecto a los movimientos osteocinemáticos de la articulación radiocarpiana, podríamos decir que son entre 65 a 80 grados de flexión y entre 55 y 75 grados de extensión. Ahora, como ustedes pueden ver ahí, esto sacado del Nordin, la articulación mediocarpiana, vale decir, entre la primera y la segunda fila del carpo, tiene un rol no menor. Vale decir, si ustedes se dan cuenta, en la primera imagen, con respecto a lo que es flexión, un 60% de la flexión se realiza en la articulación mediocarpiana. ¿Ya? Por el contrario, en la extensión, un 34% se realiza aproximadamente en esta misma articulación mediocarpiana. Ahí aparece 33,5, pero podríamos rodarlo a 34. Eh, por ende, podríamos decir que la flexión, la articulación mediocarpiana, tiene un mayor rol que la articulación radiocarpiana y todo lo inverso ocurre en la extensión, donde la mayoría ocurre en la articulación radiocarpiana, cerca de un 67% versus un 35% de la mediocarpiana. Con respecto a las desviaciones ulnares y radiales, podríamos determinar ciertos rangos osteocinemáticos normales de entre 15 y 25 para la desviación radial y entre 30 y 45 para la desviación ulnar. En el carpo podríamos decir que la fila distal es relativamente inmóvil, pero ya vimos que en los componentes o sea, así es como habitualmente em, se conocen entre sí, o sea, perdón, se comportan entre sí, ya que con la primera fila ya vemos que tienen un bastante movimiento, sobre todo los componentes de flexión, y también hay movimientos en las desviaciones laterales. Recuerden que es una especie de doble convexidad, vale decir, la primera fila tiene convexo cóncava con la radiocarpiana, y la segunda fila con la primera fila también podríamos decir que forman un gran complejo convexo cóncavo.
¿ya? Eh, Articula también con los metacarpianos, los cuales están juntamente con la fila distal del carpo, la segunda fila, con firmes ligamentos cortos entre sí que reciben los nombres de los huesos que unen. Vale, si ese es el trapecio trapezoide, ¿cierto? Se llama ligamento trapezoide, trapezoide dorsal o palmar, según sea su orientación. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle en eso. Eh, Con respecto a la fila proximal, es bastante más móvil los huesecillos entre sí que la fila distal. ¿Ya? Y esta fila proximal, recuerden que articula con el radio en la articulación radiocarpiana, ¿ya? Donde la mayor cantidad de superficie la ocupa el radio y el 11% es tejido blando ulnar, principalmente a expensas del fibrocartílago triangular. Recordemos que la zona palmar es bastante cóncava y que forma sobre todo la primera fila el techo del túnel carpiano, ¿ya? Que por palmar está unida también por una serie de ligamentos, incluyendo el retináculo de los flexores, que va entre la prominencia de entre el piramidal, ¿cierto? Y el escafoide, formando una especie de túnel, ¿ya? Entonces, el radio distal, el semilunar y el piramidal, ¿cierto? Se articulan con este fibrocartílago triangular, que es una especie de menisco que lo que hace es aumentar la congruencia y la superficie articular en el radio ulnar. Con respecto a los ligamentos, haciendo un recordatorio bastante rápido, tenemos el ligamentos por la cara palmar y por la cara dorsal. ¿Ya? El radio carpiano palmar, que va desde la cara anterior y del estiloides del radio, se inserta, entre el extremo distal del radio, ¿cierto? Se inserta en las caras anteriores de los huesos carpianos escafoides, semilunar y piramidal. ¿Ya? Por el dorso tenemos el ligamento carpiano dorsal, que es la misma eh, origen e inserción, pero por la cara dorsal del estiloides radial para buscar su inserción en la cara dorsal del escafoide, semilunar y piramidal. ¿Ya? Es muy importante resaltar la relación que existe entre este ligamento y los tendones del músculo extensor común de los dedos, que integran un importante medio de soporte de la cara dorsal también. ¿Ya? También tenemos el ligamento ulnocarpiano palmar, que se origina de la cara anterior de la ulna y su estiloides para insertarse en el semilunar y piramidal, ¿ya? Y hoy también tiene inserciones en el fibrocartílago triangular. Y también tenemos el ligamento radiocarpiano lateral, ¿no es cierto? O colateral externo, ¿cierto? Y el ligamento ulnocarpiano lateral, ¿cierto? O colateral interno, ¿ya? En el caso del radiocarpiano lateral, se origina del estiloide radial y se inserta en el escafoides y en menor proporción en el trapecio. Y el ligamento ulnocarpiano lateral, que tiene el mismo origen y se origina en los huesos, y se inserta en los huesos carpianos piramidal y pisiforme, siendo el origen, ¿cierto? La ulna. ¿Ya? Aquí se pueden ver los diferentes ligamentos, por ejemplo, que se solicitan y se relajan según el tipo de movimiento. ¿Ya? Como se puede ver aquí, al igual como lo veíamos en cadera, ¿cierto? O en cualquier tipo de articulación en general, si yo realizo flexión, en este caso, los ligamentos que están en una tendencia más dorsal se van a tensionar y los más palmares se van a relajar o acortar. Todo lo contrario en la extensión, ¿cierto? Donde los palmares se van a tensar y los dorsales se van a relajar, ¿ya? En el caso de la desviación radial, ¿cierto? Los ligamentos que van por el lado ulnar se van a tensar, ¿cierto? Y a acortar los que están por el lado radial, ya que estoy haciendo una desviación hacia el lado radial, y todo lo contrario hacia el lado ulnar. Pasando ya derechamente a lo que es la mano, podríamos decir de que la prominencia con cada dedo se conoce, de cada metacarpiano con sus respectivas falanges, se conoce como el rayo digital. ¿Ya?
Vale decir, desde ese punto de vista, tenemos 5 rayos digitales que corresponden a 5 dedos, que es la proyección de cada metacarpiano y sus respectivas falanges. ¿Ya? Recordemos que la única diferente acá es el pulgar, que solamente tiene 2 falanges, proximal y distal. El resto tiene 3 falanges, ¿cierto? De los otros 4 dedos, distal, media y proximal. Si nosotros hacemos una exploración de la mano, vamos a encontrar dos grandes prominencias, ¿cierto? La del pulgar, la más grande, es la eminencia tenar, y la que está bajo el meñique es la eminencia hipotenar, ¿ya? Y entre medio se encuentra esta surco, esta prominencia, que se conoce como seno distal de la muñeca, ¿ya? En el caso de la eminencia tenar, ¿no es cierto?, que está en el lado del pulgar, en el lado radial, son los músculos intrínsecos del pulgar, ¿cierto?, el oponente y el flexor propio del pulgar. Y en el caso de la hipotenar, que es el radio ulnar, esa prominencia está marcada por los músculos propios del dedo meñique más un paquete de grasa, ¿cierto? Estos son todos recordatorios anatómicos, ¿ya?, para que vayamos un poco repasando aquellos contenidos de anatomía. Como habíamos mencionado inicialmente, la mano tiene un componente de eh, concavidad, sobre todo en la parte palmar, o sea, en la parte palmar, de hecho, que es en el sentido longitudinal y en el sentido transverso, ¿ya? En el sentido transverso tenemos dos arcos que son el proximal y el distal, ¿ya? Siendo que el proximal está a nivel de la segunda fila del carpo, ¿ya? Y el distal está en las cabezas de los metatarsianos, y este último es bastante más móvil que el primero, ¿ya? Donde uno puede verlo eso sencillamente al ahuecar la mano, por ejemplo, haciendo el gesto para poder beber agua. Obviamente ahí uno ve la proximidad mayor entre las cabezas de los metacarpianos, perdón, del índice y del dedo meñique, ¿ya? Eh, entonces, el ligamento, o sea, perdón, el arco longitudinal, ¿cierto?, que va a lo largo de la mano, implica o involucra estos 4 rayos digitales más el carpo proximal. Esa es su longitud completa, ¿cierto? Y que muestra todo. Si nosotros dejamos la mano y la miramos por el plano sagital o de perfil, vamos a ver este arco longitudinal. Em, Ahora, con respecto a este arco longitudinal, ¿cierto?, podemos decir que tenemos un eje donde el pulgar, el cuarto y el quinto, ¿cierto?, dedos y metacarpianos se mueven por sobre el segundo y tercer dedos, ¿ya? Como les explicaba en el caso para poder ahuecar la mano, para poder beber agua, ahí se observa muy claramente. Estos arcos son mantenidos principalmente por la musculatura intrínseca de la mano, vale decir, los músculos lumbricales y los interóseos palmares y dorsales, ¿ya? Es muy habitual, por ejemplo, la pérdida de estos arcos en las enfermedades neurológicas, ¿ya? Y ahí la mano se ve muy parecida como son las manos de los grandes primates, de los chimpancés o de los gorilas, ¿cierto?, que tienen un arco palmar bastante plano, ¿cierto?, tanto en el sentido longitudinal como sobre todo en el transverso. Como les decía, en este tipo de patologías neurológicas o degenerativas, como lo que es la artritis reumatoidea o algún tipo de parálisis o paresia, hay una alteración y obviamente una discapacidad y una deformidad y una alteración de la función normal de la mano, ¿ya? Muy frecuente, por ejemplo, en pacientes con alguna sección o ruptura de algún nervio, ¿cierto?, a nivel de la extremidad superior, o un accidente vascular que comprometa dicha extremidad. Pasando ya derechamente a lo que son las articulaciones interfalángicas, las metacarpo, ¿cierto?, falángicas, poseen un rango de movimiento que van desde los ceros, ¿cierto?, que es la posición inicial o posición inicial, ¿cierto?, hasta cercano a los 90 grados. La proximal, la interfalángica proximal, un poquito mayor, cercano a los 100 grados, y la distal también a 90 grados, ¿ya? Todas estas articulaciones obviamente siguen la regla cóncavo-convexa, ¿cierto? Y obviamente tienen un solo sentido de movimiento, que es la flexo-extensión. Ahora, la mano está inervada principalmente por
los tres grandes nervios de la extremidad superior, que son el nervio radial, mediano y ulnar o cubital. Ahí ustedes pueden ver en los diferentes colores, ¿cierto?, los dermatomas de sensibilidad táctil, vale decir, cómo nosotros percibimos, o dónde mejor nosotros percibimos en las diferentes zonas de la mano de acuerdo a el nervio en particular. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es más crítico? Obviamente que la palma de la mano es lo que más utilizamos, ¿cierto? Por ende, en este caso el nervio mediano es crítico para la funcionalidad de las manos. Fíjense que con esos 3,5 dedos realizamos o podemos realizar la mayoría de nuestras actividades de la vida diaria que involucran la mano. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de esos, un recordatorio, ¿cierto? De qué musculatura y cuál es lo característico de la lesión de cada uno de esos nervios. El nervio radial, obviamente ustedes se acuerdan del siempre bien ponderado plexo braquial, de ahí se originan todos estos nervios, ¿cierto? El nervio radial, perdón, principalmente inerva los extensores largos de los dedos y de la muñeca, ¿ya? Por ende, cuando hay una lesión o un compromiso del nervio radial, nosotros vamos a encontrar una muñeca caída y con dificultad en la prensión por inestabilidad de la muñeca, vale decir, como en este caso yo necesito cierto grado de extensión para poder apretar algo bien, agarrar algo muy bien. ¿Ya? Si ustedes no me creen, ¿cierto? Traten de agarrar algo muy fuerte con la muñeca flexionada al máximo. Les va a costar mucho más que hacerlo con un poquito de extensión. Entonces eso es lo que pasa con el nervio radial principalmente. En este caso, como no tiene o inerva principalmente no los tres o los si bien digo 3 dedos y 3 partes y media palmares de la mano, obviamente el déficit sensitivo no tiene un impacto tan significativo. Sí posee un impacto significativo el nervio mediano, ya que muscularmente inerva a los flexores largos de los dedos y de la muñeca, ¿ya? Y obviamente su lesión también compromete a los flexores del lado radial mayores que los del lado ulnar. Sin embargo, estos músculos son críticos en la motricidad fina, perdón, este nervio es crítico en la motricidad fina, ¿por qué? Por su inervación. ¿Ya? Un déficit sensitivo en este caso, obviamente, al involucrar la piel palmar de los 3 primeros dedos y medio, ¿cierto? Obviamente que impacta el cómo nosotros realizamos nuestras actividades de la vida diaria que involucran la mano. Es por esto que muchas veces coloquialmente se refieren al nervio mediano como los ojos de la mano, ya que con estos 3 dedos y medio principalmente nosotros podemos reconocer objetos, ¿cierto?, a través del tacto. ¿Ya? Por ende, cuando hay un déficit sensitivo en este caso, se pierde la motricidad fina o disminuye significativamente. Recuerden que es el nervio mediano lo que está inervado en verde y el nervio radial lo que está en amarillo. El nervio ulnar es fundamental para la fuerza de prensión. Prensión es el agarre, ya que inerva los músculos del lado ulnar y la mayoría de los músculos intrínsecos de la mano que mantienen los arcos, ¿no es cierto? Y que también realizan la abducción y aducción de los dedos, es decir, los juntan y separan, ¿cierto? Y además inerva la cara ulnar del antebrazo, lo cual obviamente también es una especie de protección de sensor de presión, por ejemplo, cuando estamos escribiendo, ¿no es cierto?, en el lado ulnar. O cuando sencillamente nos apoyamos en ese lado, en el lado ulnar del antebrazo o el codo. Como se puede ver ahí, ¿cierto? Esas son muchas veces las zonas donde la sensibilidad del nervio ulnar, ¿cierto?, puede dificultar el poder sentir ciertos topes o la presión en el lado ulnar de la mano y también del antebrazo. Con respecto a la piel palmar, esta tiene una serie de circunvoluciones, así muy parecido al cerebro, con miles de terminaciones nerviosas, de mecanos receptores, de propioceptores finalmente. O sea, podríamos decir que presenta una gran agudeza sensitiva y por ende táctil. ¿Ya? Dentro de esa piel palmar, obviamente hay una mayor agudeza. ¿En qué partes? En obviamente lo que se puede ver ahí en el trípode funcional, ¿cierto? Que involucran el lado ulnar del pulgar, el lado radial del índice y del dedo medio y el lado radial del meñique. ¿Ya? Ahí ustedes van a ver que esas son las zonas más sensibles habitualmente, producto de que se utilizan mucho para las actividades de la vida diaria, como las que se pueden ver ahí.
Ahora, solo para ir resumiendo, tenemos una serie de control y mecanismos de control y de movimiento, siendo los principales pasivos los diferentes huesos y sus articulaciones de los huesecillos del carpo, primera, segunda fila, con la articulación radiocarpiana y sus diversos ligamentos cortos y largos. Y además tenemos estabilizadores activos como son la musculatura extrínseca, ¿cierto? Vale decir, la que sale desde el codo, ¿cierto? Y pasa a través de la muñeca, y la intrínseca, que es la que se origina y se inserta en la mano, principalmente, ¿cierto? Las musculaturas propias del pulgar, del meñique, los lumbricales internos y externos, o sea, perdón, los lumbricales, ¿cierto? Y los interosos palmares y dorsales. Como les comentaba anteriormente, existen este retináculo de los flexores donde pasa el nervio mediano, que vamos a hablar un poquito más adelante, que es un gran estabilizador y mantenedor también pasivo del arco, sobre todo del arco transverso proximal de la mano, ¿ya? Y que habitualmente cuando se ve comprometido o inflamado puede causar el síndrome del túnel carpiano, que vamos a hablar un poquito más adelante. De estos controles pasivos, ¿cierto? Tenemos el acoplamiento de los huesos, ¿no es cierto? Donde eh, las interfalángicas proximales y mediocarpianas forman una especie de doble bisagra y compactan el carpo producto de las fuerzas flexoras y extensoras, tanto del lado palmar como del lado dorsal. Por ende, ahí si ustedes se fijan, esas líneas rojas también se forman, se compactan y se coaptan, ¿cierto? Además de los ligamentos, obviamente, con las diferentes fuerzas o el equilibrio entre las fuerzas flexoras y extensoras de las musculaturas. Con respecto a los ligamentos palmares, recordemos que tenemos ligamentos intrínsecos que son entre los diferentes huesecillos del carpo y reciben los nombres que los unen con el apellido de palmar o dorsal. Y luego tenemos los ligamentos extrínsecos que son entre los huesos del carpo y el radio, la ulna, y los metacarpianos, ¿ya? Recordemos que tenemos el ligamento colateral radial, que es más palmar que lateral, y el ligamento radiocarpiano palmar con las superficies más superficiales, valga la redundancia, y profunda, donde el superficial tiene una forma de V y el profundo principalmente agarra o involucra al radio, el escafoide y el hueso grande, el radio, un fascículo, ¿cierto? También radio lunar y uno radio escafoideo lunar, ¿ya? Y obviamente también ahí se suma el fibrocartílago triangular. Aquí se puede ver un pequeño resumen de lo que hablábamos anteriormente, tanto de la cara palmar como de la cara dorsal. Respecto a los estabilizadores pasivos de los dedos, los ligamentos digitales, vamos a encontrar que los ligamentos forman parte de un complejo sistema de retináculos donde pasan las vainas de los tendones flexores, sobre todo en la parte palmar, ¿ya? Que contiene además nervios, vasos y tendones, ¿ya? Y donde las articulaciones interfalángicas, si ustedes se dan cuenta, están diseñadas para trabajar en flexión. De hecho, la posición de reposo de las interfalángicas es dejar la mano suelta, ¿no es cierto? Y como quede la mano, esa es la posición de reposo de las interfalángicas, ¿cierto? Con una leve flexión, ¿ya? Cada una de estas articulaciones interfalángicas tiene firmes ligamentos colaterales tienen un refuerzo por anterior, que es un fibrocartílago que se conoce como la placa palmar ovular, que básicamente lo que hace es evitar que se pince, por así decirlo, los tendones de los flexores de los dedos y de las manos al realizar una flexión. Recordemos, al igual que todos los otros ligamentos, los otros comportamientos, que si nosotros realizamos flexión, el componente palmar va a estar más relajado y el componente dorsal va a estar más tenso y viceversa al realizar extensión. Ahí se puede ver la compleja estructura de los retináculos de los flexores con los diferentes tendones, ¿no es cierto?, que forman parte de una red integrada, ¿ya? Aquí muy buen ejemplo del sistema facial o de los sistemas faciales, ¿cierto?, de tejidos conectivos, como hablábamos en las primeras clases. En la parte dorsal también vamos a encontrar obviamente menos ligamentos y vamos a tener una cápsula más bien delgada y laxa, ¿ya? De hecho, es muy frecuente que los dedos se esguincen o se luxen en extensión más que en flexión, ya que, como les decía, estas articulaciones, también las metacarpo
falángicas están principalmente diseñadas para trabajar en flexión. Hablando de las articulaciones metacarpofalángicas, estas son principalmente estabilizadas de forma pasiva por los ligamentos colaterales metacarpofalángicas, que estos sí que sí son más gruesos y van en forma oblicua hacia palmar y anterior, o hacia abajo y adelante, y se tensan principalmente en flexión, ¿ya? Están más relajados en extensión, ¿ya? La posición de reposo de las metacarpofalángicas es también en flexión, aproximadamente entre unos 50 y unos 70 grados de flexión, y la ABD y la ADD que presentan obviamente es variable. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, eh, obviamente la orientación de las fibras va a hacer que se tensen cuando hay flexión y se aproximen o se relajen cuando haya extensión. Acá hay otro ejemplo de los ligamentos metacarpofalángicas, ¿cierto? Por el lado palmar, ¿cierto? Y obviamente también tienen el ligamento por el colateral, que son los que presentan la mayor cantidad de restricción. También hay una especie de placa palmar que se conoce como ligamento intermetacarpiano transverso, que lo que hace es unir cada una de estas placas palmares, dando mayor estabilidad y protegiendo a los tendones, sobre todo a los tendones de los extensores, ¿cierto? En la parte dorsal, ¿ya? Em, en este caso se puede ver la parte palmar, ¿ya? En esta parte, por ejemplo, se puede ver la placa palmar. Ahí está malo en la PPT, esa es la parte palmar, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo están unidas en las cabezas de los metatarsianos esta placa palmar, que lo que hace es proteger los tendones de los flexores. Entonces, esta placa palmar está insertada firmemente en la falange proximal y un poquito más débil en la parte metacarpofalángica, ¿ya? Y es ahí donde habitualmente se producen las lesiones y los desgarros e impide, como les decía, el pinzamiento de los flexores y refuerza la cápsula anterior, ¿ya? Y están obviamente conectados también o reciben conexiones por parte de los ligamentos metacarpocarpianos, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de los componentes funcionales de la mano, vale decir, los diferentes tipos de agarre, el rol del pulgar, la función y las patologías que habitualmente se asocian a la mano. Recordemos que la mano es un eh, complejo extremadamente intricado que es capaz de tomar y adaptarse a todos los objetos por los cuales nosotros tenemos que interactuar a lo largo de la vida, ¿ya? Y coordinar muchos movimientos. Si no, es cosa de observar a los músicos que hábilmente tocan algún instrumento musical o los artesanos, ¿ya? Por ende, presenta una mezcla de movimientos donde la mano se adapta a los diversos objetos, ¿ya? De hecho, si ustedes se fijan o recuerdan de neurología o se han tenido neurología, ustedes van a poder ver la representación cortical que hay en la corteza cerebral de la mano y ocupa una gran representación, ¿ya? Similar o muy parecido detrásito a lo que es el habla. Vale, es decir, es muy frecuente que la mano incluso sea reconocido por algunos autores como un órgano, ¿cierto? Como un órgano que nos permite interactuar con el medio, crear cosas, expresarnos, ¿cierto? En el caso de los sordomudos, o incluso escribir, que es algo eh, bastante fundamental, ¿ya? Desde ese punto de vista, el pulgar es fundamental para el correcto funcionamiento de la mano, principalmente por el movimiento de oposición, que es la aproximación del pulgar con los diferentes dedos y también con las cabezas de los metacarpianos. Desde ese punto de vista, una de las principales articulaciones que están presentes ahí es la que ocurre entre el trapecio y el primer metacarpiano, que es una articulación sellar inalterada, ¿ya? Eso quiere decir que tiene 2 grados de libertad, que puede ir cercano hasta los 30 y los 90 grados, ¿ya? Em,
Vamos a hablar un poquito más en detalle acerca de eso un poco más adelante. Y yo voy a subir un apunte también con más detalles exclusivos acerca del pulgar, ¿ya? Podríamos decir que la oposición es completa o es funcional cuando el pulgar, ¿no es cierto? La punta del pulgar puede tocar la cabeza del quinto metacarpiano, como se puede ver en el número 2 que dice rotación, ¿ya? Es importante mencionar de que el pulgar o el complejo pulgar lo forman varias articulaciones y por ende uno observa un movimiento de circunducción, ¿ya? Vale decir la combinación de los grados de flexo, extensión, ABD, ADD e incluso un pequeño grado de rotación que es más bien automático e involuntario propiamente tales, ¿ya? Como les decía, la articulación o el complejo del pulgar, ya son cuatro, formada por cuatro articulaciones. Tenemos la trapecio escafoidea, que es una articulación que permite al trapecio realizar un corto desplazamiento hacia adelante, donde se esboza un movimiento de flexión de escasa amplitud. Le sigue la articulación trapecio-metacarpiana de la que hablábamos anteriormente, la cual está dotado de 2 grados de libertad y en forma de silla de montar, ¿ya? Específicamente sellar inalterada. Bien, luego tenemos la metacarpofalángica, que es una articulación con 2 grados de libertad de tipo condilio, ¿ya? Y luego tenemos la interfalángica, que no tiene más que un solo grado de libertad y siendo una articulación de tipo troclear, ¿ya? Por ende, en total, es que se combinan todos estos grados de libertad necesarios y suficientes para realizar la oposición en los diferentes tipos en los diferentes movimientos que ocupa el pulgar, ¿cierto? Teniendo un componente de flexoextensión, de ABD-ADD y también rotatorio, ¿ya? Em, Como les decía, la articulación metacarpofalángica eh, em, tiene relativamente 2 grados de libertad, pero es muy importante donde se realiza principalmente la rotación, que permite realizar la oposición, ¿ya? Por ende, es súper también importante aportando en ese componente. Cuando hablamos ya de rangos funcionales de muñeca, podríamos describir un arco que nos permite realizar la mayoría de nuestras actividades de la vida diaria, que van entre los 10 y los 35 grados de extensión, lo cual nos permite realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria o ABD, ¿ya? Y mientras más corto estamos teniendo ese rango, van reduciendo las cantidades de actividades de la vida diaria. Por ejemplo, las más fundamentales como comer, usar el teléfono, tomar agua y leer requieren entre 5 grados de flexión y 35 de extensión, ¿ya? Levantarse de la silla obviamente requiere un ángulo mayor, ¿no es cierto? Yo tengo que apoyar todo el peso de mi cuerpo, ¿cierto? En una extensión máxima de muñeca. La interacción muñeca-mano cumple o está mediada por la interacción entre la flexión y la extensión, principalmente los músculos que controlan o equilibran esa posición, ¿ya? Vale decir, cuando aumenta la longitud de los tendones flexores, aumenta la fuerza y es por eso que la muñeca tiene que funcionar con un pequeño grado de extensión para tener su máxima potencia, como se puede ver ahí en la figura A. Contrariamente, la flexión tensiona los extensores largos y los dedos se abren. Si no me creen, agarren un lápiz con toda su fuerza con la mano en posición neutra y llévenlo a máxima flexión y se van a dar cuenta cómo sus dedos se abren y se pierde fuerza por parte de la prensión de la mano. Como les decía, la mayor fuerza de prehensión se consigue con cerca de 20 grados de extensión y la menor fuerza de prehensión con cerca de 40 grados de flexión, ¿ya? Eh, Sin embargo, incluso cuando podemos llevar la extensión casi cercano a los 40 grados y sin ningún tipo de desviación, hay una muy poca fuerza, muy poca pérdida de la fuerza de prehensión. Por ende, eso es lo que demuestra es que se requiere un componente de extensión para poder tener más que de flexión para poder realizar o tener la mano en posición funcional y poder realizar una prensión adecuada. Incluso algunos estudios señalan para tener la máxima fuerza esta ligera extensión de 20 grados y una ligera desviación ulnar, ¿ya?
para los aficionados a las artes marciales, si ustedes buscan en internet, quizás les subo un link yo también, el golpe de una mano de Bruce Lee se basaba en la desviación ulnar para, pum, ponerle además obviamente el peso del cuerpo, pero para producir un aumento del rango y un impacto a las personas, y él ponía una guía de teléfono, ¿cierto?, en el pecho de las personas y los sacaba 3, 4, 5 metros hacia atrás. Obviamente era un artista marcial muy experimentado, pero sin embargo tenía este principio de biomecánica donde la muñeca estaba en extensión y además al extenderla realizaba una desviación ulnar para poder realizar un mayor recorrido sin tener que hacer un golpe parecido al cruzado o al 2 que se realiza en el box. Como les comentaba, la interacción entre la mano y la muñeca, la posición de la muñeca cambia también la del pulgar y la mano, lo que se conoce como tenodésica, ¿ya? Esto que está mediado por los grados de tensión y extensión, ¿vale? Si ustedes dejan la mano caer sin hacer fuerza hacia atrás, se van a dar cuenta de que el pulgar se aproxima al índice, y cuando la dejan caer hacia flexión, que se separan. Por ende, con la flexión la mano está más relajada y eso implica que hay un contacto de las interfalángicas. Obviamente una extensión, ¿no es cierto?, de las articulaciones interfalángicas distales, ¿cierto? Y además, al realizar una extensión con la mano relajada, hay un contacto para un agarre óptimo, ¿ya?, como habíamos visto anteriormente. Entonces, en los movimientos prensiles son todos aquellos que permiten acoplarse a los diferentes tipos de objetos y son fundamentales para la actividad de la vida diaria. ¿Ya? Y ahí obviamente podemos tener una pinza de precisión, como puede verse ahí la letra C, para escribir o para hacer algo que implique, ¿cierto?, los 3 primeros dedos o incluso los 2 primeros, ¿cierto?, dedos, el pulgar y el segundo dedo, ¿cierto?, de fuerza, como se puede ver en la letra B, o también una empuñadura de fuerza. ¿Ya? Incluso hay variantes de estas mismas, ¿ya? Si ustedes quieren revisar el detalle de cada una de esas, pueden revisarla en el capítulo de mano de Miralles, aparece muy bien explicado los diferentes pinzas. Incluso hay pinzas laterales, ¿cierto?, como cuando uno jugaba o juega a las bolitas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos separarlo en dos grandes grupos, ¿cierto?, de fuerza y de precisión. E incluso hay una mezcla, ¿cierto?, como se puede ver en la letra A de la derecha, ¿cierto?, donde obviamente en ese caso se parece a la estocada para dirigir, por ejemplo, una espada, ¿ya? Eh, y obviamente hay agarres de precisión, como se puede ver, ¿no es cierto?, la letra B de la fotografía de la izquierda, donde estoy atornillando una tapa y ocupo solamente las puntas de los dedos, ¿cierto?, las falanges distales. Obviamente que lo más fundamental es el trípode funcional, como habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto?, inervados sensitivamente por el nervio mediano, ¿ya? Y como les decía, este trípode con un poco o menos, ¿cierto?, participación de los otros dedos, nos permite realizar tiene una serie de variantes con pinzas laterales, ¿cierto?, o cualquiera que sea necesaria para poder realizar un trabajo más preciso. Por ejemplo, los que se pueden ver acá, ¿cierto?, hay una garra de precisión de puntas, ¿cierto?, una pinza palmar, ¿cierto?, una pinza lateral, ¿cierto?, o una pinza de los pulpejos o una pinza ulnar, como se puede ver ahí para jugar a las bolitas. También podemos tener precisión y fuerza, como lo que les mencionaba anteriormente, como en el caso A, ¿cierto?, donde en este caso es un esgrimista, ¿cierto?, que además de hacer con fuerza dirige a través del pulgar su estocada. Em, Ahora, para ir finalizando, vamos a hablar de algunas patologías bastante comunes en el segmento mano-muñeca. Una de las más comunes es la tenosinovitis de Kerbein o tendinitis de Kerbein, que es la inflamación que se produce en la vaina o dentro de la vaina de la musculatura intrínseca y extrínseca del pulgar, ¿ya? Estamos hablando de los músculos que generan la extensión del dedo pulgar y también de las interfalángicas del mismo, ¿ya? En este caso tenemos el abductor largo, ¿cierto?, del pulgar y el extensor corto del pulgar, o extensor pollicis brevis y el abductor pollicis longus, que comparten una vaina, ¿ya? Entonces, desde ese
punto de vista, estos dos músculos pueden generar, por ejemplo, en los trabajos repetitivos, eh, un dolor en la zona, en aquella zona, ¿cierto? En la zona lateral, que habitualmente se produce también por el roce en la estiloides, ¿ya? Donde el tratamiento habitualmente implica manejar el dolor o incluso puede llegar a ser por medio de cirugía si es que es muy intenso, ¿ya? Normalmente a que se asocia a trabajos muy repetitivos que ocupen la mano y el pulgar, ¿ya? Una manera muy rápida de poder determinarlos con la prueba de Finkelstein, donde uno pone el pulgar, como se puede ver ahí, dentro toma el pulgar con los demás dedos, ¿cierto? Y realiza una desviación ulnar hacia abajo, y si duele, arde en esa zona, es un signo de la tendinitis de Kermay. Otra patología bastante común es el famoso conocido síndrome de Dupuytren, ¿ya? Que es un engrosamiento benigno del tejido conectivo profundo de la fascia palmar y que se caracteriza por una retracción fibrosa en la palma de la mano, como se puede ver en la foto de más a la izquierda, con esta rugosidad poco característica que habitualmente produce el acortamiento eh, de uno de los dedos, principalmente del meñique o del cuarto dedo, ¿ya? Entonces, a menudo se inicia como nódulos localizados en el pliegue de flexión palmar en la vecinidad de las articulaciones metacarpofalángicas y después se desarrollan estos cordones fibrosos y progresivamente ocasionan retracción y flexión de los dedos. Es muy común en diabéticos, como ya vimos, que tienen una serie de alteraciones de los tejidos colágenos también. Otra patología es el dedo en gatillo o en resorte, ¿ya? Eh, que básicamente es la aparición de nódulos en las articulaciones interfalángicas, en las poleas, y eso lo que produce es que al realizar flexión o extensión el dedo se queda trabado y suena un clic. Por eso, cuando se libera, ¿cierto? Tanto en la extensión como en la flexión, ¿ya? Por eso se le conoce dedo en gatillo o en resorte, ¿ya? Em, y están relacionados con artritis reumatoidea, gota, diabetes o casualmente algún trauma localizado en la mano o en la base del dedo, ¿ya? Que también pueden ser o no laborales o ocupacionales. Y el tratamiento habitualmente consiste en eliminar ese atascamiento, este quiste o esta protuberancia y permitir un movimiento completo del dedo o del pulgar sin molestia, ¿ya? Habitualmente a través de la cirugía. Algo muy frecuente que también se observa son los dedos en cuello de cisne, como se puede ver a la derecha, que es una hiperextensión a nivel de la interfalángica proximal y flexión en la interfalángica distal, que son clásicas secuelas de la artritis reumatoidea que afecta a las manos, ¿ya? En este caso, eh, ustedes pueden ocupar férulas o órtesis, pero habitualmente son definitivamente reductibles con cirugía, pero sin embargo, hacer una enfermedad autoinmune vuelven a aparecer. Otra patología muy frecuente son los dedos en martillo, que se refieren a una condición de la falange distal de un dedo donde se flexiona pero no se endereza por sí mismo y principalmente por la lesión del tendón de los extensores a nivel de la inserción en el dorso de la falange distal o bien en los milímetros previos, ¿ya? Y se denomina de este modo por la posición en flexión de la punta del dedo a modo de martillo por lesión del aparato extensor. ¿Vale? Si se recuerdan que la mano tenía un equilibrio entre flexión y extensión, bueno, si se lesiona el mecanismo extensor, ¿qué es lo que pasa con ese segmento? Se flexiona. También pues, hay otro que es el síndrome de Raynaud o síndrome de los dedos blancos, el cual ocurre frecuentemente en aquellas personas que trabajan con vibraciones mano-brazo, por ejemplo los cangos o los taladros neumáticos, estos con los que rompen el pavimento sería un ejemplo, y condiciones de frío, donde es un fenómeno vascular neurológico complejo, donde la irrigación de la mano se suspende de manera automática después de un tiempo obviamente de exposición a estos factores de riesgo, frío y vibraciones mano-brazo, y es bastante incapacitante porque produce parestesias, entumecimiento y pérdida de la sensibilidad. Habitualmente tiende a ser laboral, pero puede tener otros factores asociados de otro tipo de patología. Otro tipo de patología frecuente observada en mano son la aparición de gota o de la acumulación de cristales de ácido úrico, que es también una enfermedad autoinmune, también conocida como la enfermedad de los reyes, donde el cuerpo es incapacidad o tiene dificultad para metabolizar las purinas y por ende se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones, sobre todo en las más pequeñas.
Y finalmente, para ir terminando, tenemos los dos síndromes propiamente que comprometen a los nervios fundamentales de la mano, que es el síndrome de Gullón y el síndrome del túnel carpiano. ¿Ya? El síndrome de Gullón es del canal que contiene a nivel distal, ¿cierto?, el nervio ulnar a nivel de la muñeca, y es poco frecuente, pero sin embargo igual puede, o sea, menos frecuente que el síndrome del túnel carpiano, pero principalmente se puede producir, ¿cierto?, por una hipertrofia del palmar corto o también un exceso de movimiento repetitivo o de contacto del lado ulnar con una superficie dura, por ejemplo, una botonera en un contexto laboral. También puede ser otro tipo de cosas como un ganglion, ¿cierto?, que es una prominencia de un enervamiento del nervio, ¿ya? Ambos tienen los mismos signos en diferentes partes de la mano, obviamente, ¿ya? Eh, Los signos y síntomas son muy parecidos para el síndrome del túnel carpiano y el síndrome de Gullón, que son parestesias, vale decir, adormecimientos de la mano, con hormigueo, ¿cierto? El signo de Tinel y dolor, ¿cierto? El signo de Tinel, que es cuando yo golpeo la zona, ¿cierto? Se reproducen estas parestesias, estos adormecimientos y estos dolores. En el caso del canal de Gullón, el signo, o sea, el síndrome de Gullón, el signo de Wartenberg, que es la abducción permanente o prolongada del dedo meñique, ¿ya? El cuarto y el quinto dedo en garra, vale decir que se flexionan, y también el signo de Froment, vale decir, donde, y lo mismo también pasa ese caso en el síndrome del carpiano, donde yo, por ejemplo, pongo un billete o un papel entre el pulgar y el dedo índice, y sobre todo si un billete de 20.000, le digo a la persona, apriete con toda su fuerza que yo se lo voy a sacar, y yo hago muy poca fuerza y se lo saco fácilmente. Eso es lo que se conoce como el signo de Froment. El tratamiento en ambos es habitualmente quirúrgico, sin embargo hay pasos previos donde pueden ocupar férulas o la administración de medicamentos locales como son la infiltración de corticosteroides. Y finalmente tenemos el síndrome del túnel carpiano, que como decíamos es uno de los más frecuentes y se produce habitualmente en el retináculo de los flexores, ¿cierto?, entre el nervio mediano y este retináculo, ya en el ligamento transverso del carpo. Ya más que el retináculo, perdón, el ligamento transverso del carpo. Y habitualmente produce toda la sintomatología, o muy similar, los mismos signos y síntomas que el síndrome de Gullón, pero en el lado más crítico, ¿cierto?, de la mano, lo cual obviamente produce, además de molestias, de parestesia, incapacidad funcional. ¿Ya? El otro las produce, pero en menor medida. El síndrome del túnel carpiano es muy frecuente en mujeres, sobre todo bilateral, cuando las mujeres esperan guagua, ¿cierto?, producto de las modificaciones que se producen en el organismo hormonales, ¿cierto?, producto del parto, principalmente la relaxina. ¿Ya? Ahora, habitualmente también ustedes lo pueden observar unilateralmente en condiciones laborales, sobre todo cuando la persona tiene que chocar esa zona, ¿cierto?, entre la eminencia tenar e hipotenar con una superficie dura por el trabajo, ¿ya?, por algún tipo de trabajo. Y habitualmente la solución definitiva tiende a ser la sección o el corte del ligamento transverso para poder liberarlo y aumentar ese espacio. Bien, espero que les haya sido de provecho esta clase y nos vemos pronto la próxima.